Buenos días, soy Patricia Hernández. Buenos días. Antes que nada, espero que ya estemos todos conectados y como se vayan conectando, bienvenidos. Soy Patricia Hernández, agradezco primero al maestro Julio César Ramírez por su amable invitación para poder platicar con todos ustedes, los que conforman el personal de los centros públicos de investigación y aportar, si es el caso, a su evento, a su primer seminario sobre alfabetización informacional. También agradezco al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y la Información el apoyo que nos dan para estar aquí con ustedes. Bienvenidos quienes estén conectados, me parece que hay como 15, 16 personas y ojalá que se sigan conectando. Soy Patricia Hernández, yo trabajo como investigadora aquí en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Mi línea de investigación en este momento es alfabetización informativa. He tenido algunas otras líneas que siempre tienen que ver con el sujeto, con el usuario. La primera que trabajé aquí fue formación de usuarios, después todo el marco conceptual de los usuarios de la información y actualmente estoy dentro de la línea de investigación de alfabetización informativa. ¿Qué más les puedo decir? Soy ahora coordinadora del programa de maestría y doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, pues vamos a empezar. El tema que vamos a trabajar hoy es evaluación de la información, como ustedes están viendo en la pantalla. El objetivo de esta plática va a ser, siguiendo el propio objetivo de su seminario de alfabetización informacional, reflexionar sobre algunos aspectos relacionados con las normas referidas a la evaluación de la información. Para cubrir este objetivo, tocaré básicamente 3 puntos. Una delimitación conceptual de términos relacionados, normas que tienen que ver sobre la evaluación de la información y algunas experiencias de aprendizaje que promuevan la evaluación de la información, siempre pensando en la reflexión acerca de las normas y de la evaluación de la información. Siguiendo el modelo de seminario, yo sé que no los veo, pero quisiera hacerlo interactivo, de tal manera que conforme voy pasando las imágenes y platicando, yo tengo la posibilidad de ir viendo la pantalla en donde ustedes hagan preguntas, dándoles la bienvenida, si es el caso, y me encantará que cada una de los temas que estemos desarrollando pueda yo ir resolviendo dudas, recibiendo comentarios, sugerencias y que verdaderamente trabajemos como un seminario, es decir, con toda la intención de la interacción entre pares y que yo nada más estoy moderando esta participación mía y la de ustedes, por supuesto. ¿Por qué se hace o por qué consideré relevante hablar en el primer punto de la delimitación conceptual de términos relacionados? Algunos autores sostienen que la alfabetización informativa es un proceso en el cual se evidencia una evolución de procesos anteriores, como la formación de usuarios, como la educación de usuarios, la instrucción bibliográfica, la instrucción en el uso de información. Hay otros que apuntan a que las habilidades informativas son sinónimo de la alfabetización informativa. Tal es la intención de abarcar o tocar el punto de los significados de términos relacionados. Uno de los términos que más en los últimos tiempos se ha pensado que la alfabetización informativa, la formación de usuarios evolucionó y ahora es alfabetización informativa y no podemos hablar ya de formación de usuarios. Vamos a aclarar, yo cuando llego aquí al instituto, entonces Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, mi línea de investigación fue justamente formación de usuarios. Al intentar ubicar un concepto o significado ya establecido en ese momento,
Resulta que no había como tal. Hablaban de educación de usuarios, hablaban de instrucción bibliográfica, de instrucción bibliotecológica o instrucción en el uso de bibliotecas, pero no así formación de usuarios. Entonces me di a la tarea de tratar de conformar un concepto. ¿De dónde lo derivé? De dos disciplinas que tienen que ver justamente con la formación, la pedagogía y la psicología del aprendizaje. En la pedagogía hay corrientes que hablan de la educación como un proceso de transmisión lineal de conocimientos, del sabedor o conocedor, que es el maestro, al aprendiente o alumno que no sabe nada. Y a partir de la instrucción, a partir de estas tendencias en la pedagogía y sobre todo en el aspecto de la didáctica, dicen, bueno, pues es que no queremos ya hacer una educación lineal, sino hablar de formación. Entonces, la formación es vista como un proceso en el que el sujeto, a partir de identificar una brecha de conocimiento, busca la información, conocimientos o aprendizajes para cubrirla. De hecho, por allí Bernard Honoré, que es el que más ha escrito sobre formación, que no de usuarios, insisto, derivo formación de usuarios de estas dos disciplinas, habla de un estadio de felicidad. Los sujetos en algún punto de nuestra vida decidimos que nos hace falta un conocimiento para ser felices. Entonces lo buscamos, lo acomodamos y volvemos a ser felices. Es un procedimiento de activación. No tengo los conocimientos, los busco, se activa todo mi interés y vuelvo a estar estable. De hecho, por eso hablamos de formación profesional, porque supuestamente ya a nivel de educación superior y posgrado, los sujetos estamos más claros en lo que queremos estudiar y hablamos de formación profesional y los niveles anteriores hablamos de educación. Bernard Honoré también habla de la formación como un intercambio de saberes, más que una comunicación, más que un proceso lineal de aprendizaje. Entonces, dice, es un intercambio de saberes, yo tengo como coordinador de los aprendizajes, identificar las características de estos sujetos que van a aprender y vamos a interactuar. Tú sabes algo, me lo platicas, yo sobre esto que me platicas te genero nuevos procesos de aprendizaje. Esta es la parte que tiene que ver con pedagogía y entonces hablamos de la formación desde la pedagogía como un proceso de intercambio de saberes en que el sujeto, a partir de que identifica una carencia de información o conocimientos, la acomoda y sigue. La otra disciplina, les comento, es la psicología del aprendizaje. Allí hay varias corrientes. La que yo retomo es la corriente denominada cognoscitivismo de Ausubel. Él establece que para que un aprendizaje sea significativo y no mnemotécnico y sin sentido para un sujeto, se debe considerar el acervo de conocimientos que los sujetos traen previamente a que nosotros diseñemos un aprendizaje. Es decir, yo voy a generar un programa de formación y me interesa saber lo que al sujeto que voy a formar identifica sobre lo que yo quiero enseñarle. Y toda vez que tengo este diagnóstico, genero contenidos tales que le sean significativos. Es decir, intento atender a su acervo de conocimientos previamente al diseño de lo nuevo que le voy a proveer, de tal manera que lo integre y no lo integre desde la asimilación y acomodo de los nuevos conocimientos, de la nueva información o de los nuevos aprendizajes, justamente en su acervo de conocimientos. Esta perspectiva de formación, esta perspectiva de aprendizaje requiere que identifiquemos las características de los otros, de los aprendientes. De acuerdo con estas dos disciplinas,
conjunté lo que tiene que ver con el intercambio de saberes y con el acervo de conocimientos y generé en el 98 esta definición de formación de usuarios. La veo como un proceso de intercambio de experiencias o saberes significativos sobre el uso de la información, con el fin de que la persona que la usa, de acuerdo con su proceso de conocimientos o cognoscitivo, perciba la importancia de la información y adquiera formas de saber hacer o de resolver problemas relacionadas con el acceso y uso de la información. No es la intención solamente de que ellos aprendan instrucciones, sino que primero identifiquen que esta información o cualquiera le va a servir para su vida escolar, cotidiana, laboral, y tú, una vez que identifica esto, podamos nosotros tener claro qué le falta sobre el uso efectivo de la información y generemos en consecuencia contenidos. Si se fijan, la formación de usuarios es un proceso que tiene su propia esencia, su propio objetivo y eventualmente los contenidos. No es un estadio anterior a la alfabetización informativa. Además, la formación de usuarios, toda la teoría de la formación desde la pedagogía aparece como en los 70, 80, que tampoco es nada nuevo. En los 90 se genera este concepto y me parece que con esta conceptualización tiene su lugar propio dentro de todo un proceso de comunicación de saberes relacionados con el uso de la información. Vamos a otro término o frase que siempre está muy vinculada a la alfabetización informativa: las habilidades informativas. Insisto, de repente creemos que habilidades informativas es sinónimo de alfabetización informativa. Les platico. Las habilidades informativas aparecen por allí de los 80 como frase en el Reino Unido. Allá, en términos generales, todo lo que tiene que ver con uso de información está visto desde el gobierno, de tal manera que en los 80 se les ocurre pensar que desde el nivel básico, desde la primaria, los alumnos deberían aprender a investigar. Y para que ellos puedan investigar, entonces hablan de generar contenidos en los planes de estudio de educación básica relacionados con el uso de la información adosado al proceso de investigación y les llaman habilidades informativas. Si atendemos a este inicio o antecedente de las habilidades informativas, estaríamos pensando que siempre están adosadas a establecer un problema, delimitar el tema de investigación, generar hipótesis, establecer objetivos, determinar métodos, técnicas y instrumentos de investigación, generar conclusiones, en fin, todos los procesos que se derivan de la propia investigación. En ese entonces ellos hablaban de habilidades informativas como unas destrezas que posibilitan a un individuo el uso eficiente de la información sin importar el espacio físico. Su objetivo es que los sujetos evalúen la información selectivamente para que logren pensar en forma crítica. Ya desde entonces hablaban también de la evaluación de la información selectivamente, que es el tema central de nuestra plática de hoy, de nuestra sesión dentro de su seminario de alfabetización informativa, para que logren pensar en forma crítica. Si bien dentro del análisis de las normas, esta especialmente de evaluar la información, no incluye, me voy a quitar el saco porque me da calor, no incluye el pensamiento crítico. Si se fijan en la mayoría de definiciones que tienen que ver con la alfabetización y las habilidades, traen a colación el pensamiento crítico. Pensar de forma crítica o el pensamiento crítico desde la pedagogía tiene que ver con un proceso en el cual el sujeto se desdobla, se mira a sí mismo aprendiendo y entonces deriva en lo que es aprender a aprender.
en pedagogía le llaman un proceso de metacognición, es decir, es más allá de que el sujeto aprenda y reacomode su proceso de conocimientos. Tiene que ver con que si yo, cuando quiero aprender, hago una lectura de un texto y utilizo el subrayado o hago marginalia o genero fichas por cada una de las ideas que me parecen importantes del texto, y después me miro haciendo eso y evalúo mi propio aprendizaje, decido, me conviene hacer más marginalia que subrayar. No, yo prefiero utilizar Mendeley y hacer desde allí mis referencias porque después las retomo. A esto se refiere el pensamiento crítico. Más que a decir, ¿me sirve o no me sirve la información? Que esa es una manera reflexiva sobre lo que se recupera y lo que se va a utilizar, efectivamente, es verse el sujeto aprendiendo y decidir, ¿aprendo mejor de esta manera o aprendo mejor de esta otra? Y dado que esta es la mejor forma, es por donde me voy. A esto atiende el pensamiento crítico, atienden las habilidades informativas y, por supuesto, la alfabetización informativa y la formación de usuarios y cualquier proceso que nosotros como especialistas de la información queramos introducir en nuestras comunidades como procesos de uso eficiente de la información. Desde esta perspectiva de habilidades informativas, desde el Reino Unido, hablamos de diferentes habilidades que tienen que ver no solamente con la búsqueda y recuperación de información, sino habilidades de comunicación, es decir, escribir, leer, comunicar verbalmente. De aquí que las habilidades tienen que ver con llegan desde buscar la información, desde establecer una necesidad hasta comunicar lo aprendido. Hablamos también de habilidades de lectura, hablamos de habilidades de estudio y incluyen también uso de bibliotecas, uso de información y siempre adosadas estas habilidades a un proceso de aprendizaje dentro de un entorno de investigación, puesto que fue pensado para ser integrado a los contenidos de las escuelas de nivel básico en el Reino Unido. Incluso si ustedes, no tendría por qué ser el caso, porque ustedes estamos hablando de centros de investigación, revisan las normas de la Asociación de las Normas AASL, que tienen que ver con las habilidades del aprendiente del siglo XXI, estas normas en realidad van más hacia promover aprendizajes para resolver problemas de investigación en los niños que a buscar y recuperar información en sí misma. Es decir, la información es un elemento para que ellos aprendan y generen nuevos conocimientos, desde donde están vistas también las habilidades informativas. Ya tenemos estos dos frases o conceptos, la formación de usuarios y las habilidades informativas. Si vinculáramos en este momento estos dos conceptos, vemos que la formación de usuarios es un gran proceso de aprendizaje y las habilidades podrían ser los productos de este gran proceso de aprendizaje y o la generación de contenidos a partir de la habilidad que nosotros queremos que el sujeto adquiera. Vamos ahora al centro de atención de este seminario, la alfabetización informativa. Este también es un proceso que no aparece en los 90 ni en los 80, aparece en 1974. Paul Surkowski, en ese momento presidente de una comisión de información en Estados Unidos y trabajaba en el aspecto de la industria, a partir de los problemas que se identifican en los sujetos que trabajaban en empresas e industrias, lanza el concepto de persona alfabetizada. Él sugiere que para que se resuelvan estos problemas de trabajo, de empresa, laborales, tendrían los sujetos que darle forma o moldear el uso de la información de acuerdo con sus propios conocimientos para resolver sus problemas laborales, sus problemas empresariales, y que tendrían en los 70 que utilizar cualquier tipo de recurso de información. Es decir, también el supuesto
que la alfabetización informativa solamente tiene que ver con el uso efectivo de tecnologías de información y comunicación, en el momento en que aparece la frase no es tal. Que ahora nosotros tengamos múltiples alfabetizaciones y hasta hay eventos internacionales que hablan de la alfabetización informativa en medios, en realidad desde los 70 ya estaban incluido cualquier tipo de recurso de información. Tal vez el haber pensado que la alfabetización informativa va más hacia tecnologías de información y comunicación fue el momento en el que aparece en el propio Estados Unidos. Después de que Surkowski en los 70 lanza esta definición de persona alfabetizada y además pronostica y establece que en 10 años todos los habitantes de Estados Unidos debieran estar alfabetizados informativamente. Entonces ya también le da una connotación nacional a este proceso. La ALA, la American Library Association, en los 80 retoma toda la intención de Surkowski, hacen 2 estudios a nivel nacional para ver qué tan factible era lanzar ya un programa de alfabetización informativa, y atendiendo a que su alfabetización en ese momento ya estaba a nivel de preparatoria, porque bueno, sabemos también que la alfabetización tiene que ver siempre con que el sujeto tenga unos conocimientos mínimos para poderse insertar en una sociedad, en la sociedad de cada país. Ellos ya lo tenían hasta nivel preparatoria, adosan el informativo alfabetización y dicen y lanzan también la definición de sujeto alfabetizado en el uso de información, como esta persona que sabe plantear una necesidad de información, buscar, seleccionar, evaluar, sintetizar, analizarla y eventualmente puede transmitir estos conocimientos, puesto que sabe aprender a aprender y son aprendizajes para toda la vida. En ese momento también la propia ALA lanza 6 recomendaciones, las cuales tienen que ver siempre con la alfabetización informativa desde su alcance, más que la evolución de algunos otros procesos relacionados con el uso efectivo de la información. Después de analizar varios conceptos, varias definiciones y atendiendo nuevamente a que la alfabetización deriva de la disciplina pedagógica, hice este concepto de alfabetización informativa en el 2012. Acción educativa, siempre, o sea, de enseñanza y aprendizaje sistematizada, destinada a proveer a los sujetos de un conjunto de habilidades, procesos de pensamiento como el pensamiento crítico y actitudes. No solo es que puedan hacer las cosas, sino que reforzando el que identifiquen la importancia de la información, tengan actitudes hacia la importancia de la información y que le permitan acceder, evaluar y usar efectivamente la información para cubrir una necesidad dada. Deberá promover que aprendan a aprender y generar aprendizajes para toda la vida. ¿En dónde está la diferencia entonces entre alfabetización informativa, formación de usuarios y educación de usuarios? Son procesos que tienen en sí mismos su propia esencia. En lo que sí se diferencia la alfabetización informativa es en el alcance. De acuerdo con varias proclamas internacionales y regionales, vamos como 14, 15 proclamas internacionales y desde las propias recomendaciones de la ALA, lo consideran un proyecto nacional en el cual deben participar todos los sectores y debe estar dirigido a todas las comunidades de un país. En algunas ocasiones esto se nos pierde de vista y creemos que podemos generar programas de alfabetización informativas para el Centro de Investigación de la Universidad de Michoacán o para el Centro de Investigación el que se les ocurra de los que me están escuchando y digan para mi centro de información. En realidad, hasta que este programa puede ser replicado o aplicado a nivel nacional, hablamos de un programa de alfabetización informativa. Entonces, si nosotros intentáramos hacer una relación conceptual de estas 3 frases que hemos estado platicando, tendríamos, todavía no tengo preguntas, que conste, pero me pongo a su disposición para que en el momento en que ustedes quieran,
si me estoy yendo rápido, si me regreso, si mejor me salto este elemento, los comentarios que quieran, adelante, por favor. Si ubicamos, retomando como a manera de síntesis estas tres frases, hablamos que los tres competen con procesos de enseñanza-aprendizaje, que la formación de usuarios estaría en forma de matriz al mismo nivel de la alfabetización informativa, porque ambos son procesos o acciones educativas que promueven la identificación de la importancia de la información en las vidas de los sujetos y eventualmente intentan que los sujetos aprendan el uso efectivo de la misma y otros aspectos como es el pensamiento crítico, las habilidades para estudiar, para comunicarse, en fin, que si lo vemos desde la perspectiva de la bibliotecología se integran perfectamente en habilidades, en las habilidades informativas y en las que tienen que ver con nuestra profesión o nuestra actividad cotidiana como especialistas de la información. Y la última frase en este entramado conceptual, que serían las habilidades informativas, son destrezas para ambos procesos, para ambos fenómenos, y que se convierten eventualmente o que se pueden convertir en, o más bien desglosar en los contenidos de aprendizaje que nosotros queremos que el sujeto adquiera. El primer contenido de los tres que les platiqué para cubrir el objetivo de reflexionar sobre las normas de evaluación de la información, que fue justamente la delimitación conceptual de algunos conceptos relacionados con la alfabetización informativa, ya lo hemos abatido. Vamos ahora al segundo punto, que es justamente las normas sobre la evaluación de la información. Cuando nosotros queremos diseñar un programa de formación de usuarios, alfabetización informativa, si es que logramos ponernos de acuerdo para que sea a nivel nacional, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en un contexto de significados, sentidos, alcances unívoco. Si yo quiero hacer un programa de formación de usuarios, un programa de habilidades, primero tengo que decir ¿en qué me baso? Voy a hacer un diagnóstico, hago un estudio de usuarios previo, identifico que a los alumnos investigadores de mi centro de investigación les interesa aprender sobre el uso de bases de datos, les interesa aprender sobre la forma de citar, en fin. Pues entonces, en consecuencia, yo hago un programa de formación de usuarios. Ahora, si nosotros queremos basarnos en las normas, pues tendremos primero que definir en cuáles normas para eventualmente ubicar el significado o sentido de la frase evaluación de usuarios, que va a depender de estas normas. El enunciado de la propia norma nos dice a qué se refiere la evaluación de la información. Para esta plática retomo las normas de la Asociación de Bibliotecas de Centros e Instituciones de Investigación, la ACRL, por sus siglas en inglés, de la ALA, y las normas que en Australia y Nueva Zelanda se realizaron también para las de la ACRL son para instituciones de educación de instituciones de educación superior que se vincula o relaciona con ustedes, con los especialistas que trabajan en los centros de investigación públicos o los centros públicos de investigación, y las normas del ANSIL, que abren un poco más el espectro para cualquier ciudadano o cualquier persona, independientemente que se derivan en las ACRL. ¿Por qué elegí estas dos? Porque las ACRL son las primeras normas que aparecen cohesionadas como tales, y que por supuesto el análisis de una y otra nos lleva
a la vinculación con las habilidades informativas. Por eso es que se llaman habilidades o competencias, porque van adosadas, dado que están referidas a instituciones de educación superior, al proceso de investigación. Por eso es que si nosotros analizamos las normas desde la primera a la última, las que ustedes quieran, siempre va a empezar con establecer o delimitar la naturaleza de nuestra necesidad de información, porque, insisto, van vinculadas con el proceso de investigación. Vamos a hacer el análisis. Bueno, este segundo punto tiene que ver simplemente con la descripción. Yo les voy a presentar aquí la descripción de estas normas y las acomodé de acuerdo con el nivel de habilidad o el nivel de proceso de pensamiento, conocimiento que requiere el sujeto de acuerdo con la propia norma. Es decir, las normas de la ANSIL, por sus siglas de Australian and New Zealand Information Literacy Framework, que la definición es infraestructura de alfabetización informativa australiana y de Nueva Zelanda, por sus siglas en ANSIL, ellos tienen una primera versión de estas normas en donde todavía no interviene Nueva Zelanda. Las generan, luego soy malita para las fechas, pero 2000, 2001, y después hacen todo un proyecto nacional y le invitan a Nueva Zelanda para ver si esa primera versión está atendiendo a las necesidades de las instituciones de educación superior de estos países. Convocan a profesionales de la información, convocan a tomadores de decisiones y generan esta segunda edición de estas normas que salen en el 2004. En estas normas, evaluación de la información es la norma 3. El enunciado específico es evalúa críticamente la información y el proceso de búsqueda. Aparece aquí el término críticamente, que no tiene que ver, o creo que no, tendríamos que ir con los de ANSIL, con el pensamiento crítico. Aquí sí tiene que ver con que yo ya llevo 2 habilidades aprendidas con la norma 1 y la 2. Delimité el alcance y naturaleza de mi necesidad de información, busqué la información, tengo estos resultados, yo reflexiono y digo, ¿me sirven? ¿No me sirven? ¿Regreso a la búsqueda o me quedo con esto? Entonces aquí sí es evaluar críticamente desde esa perspectiva, más que del proceso de aprendizaje que les mencioné anteriormente de pensamiento crítico. Ellos enuncian solamente 3 resultados de aprendizaje y 3 grandes habilidades con 12 subhabilidades. Yo les menciono algunas, no fui exhaustiva. Las 3 grandes habilidades sí se las traigo con algunas de las subhabilidades. Reitero, el análisis fue de el nivel cognitivo menor al mayor. Por eso, pese a que las normas del ANSIL son del 2004, son primero, y las del ACRL, que son del 2000, son después. Estas normas, las ANSIL, se utilizan en Europa, que fue otra de los parámetros de selección de análisis para las normas. Unas se utilizan en Europa y casi como a nivel regional, y las otras en Estados Unidos y no casi a nivel nacional. Entonces tienen un impacto de acuerdo con la definición y con el alcance que vimos de alfabetización informativa. Vamos ahora a analizar cada una de las 3 grandes habilidades. Valorar, no lo enuncio tal cual como aparece en la norma, la utilidad y la relevancia de la información o de los registros de información recuperados a partir de la búsqueda. Y entonces, esta valoración tiene que ver con que el sujeto, al final de un proceso de aprendizaje, pueda precisar la cantidad, la calidad y la relevancia de los resultados de la búsqueda. Pueda identificar las brechas en la información recuperada. Le faltó calidad, la cantidad no es relevante. Entonces, repito la búsqueda. Ese es un primer estadio.
porque si se fijan también las normas están organizadas de acuerdo con los estadios cognitivos de Bloom, de las acciones o categorías de Bloom para el aprendizaje, del aprendizaje más simple al más complejo, y se van integrando acciones cognitivas de tal manera que la primera pueda apoyar a la segunda y a la tercera. Esa es la intención de las normas. Podemos pensar que algunas se pudiesen diseñar a través de todo un proceso de aprendizaje, de todo un diseño de estrategia de aprendizaje. Sin embargo, en términos generales, van un poco con esta relación de las categorías cognitivas que tiene Bloom. La segunda habilidad, hablamos de definir y aplicar criterios de evaluación. Entonces aquí aparecen 5 subhabilidades: examinar y comparar varias fuentes, analizar la estructura del argumento, reconocer prejuicios, decepción y manipulación de los recursos y en mí mismo, reconocer el contexto en el que fue creada la información y reconocer y entender el contexto cultural del sujeto. No es por asustar, pero todas estas habilidades son lo que nosotros tenemos que hacer que el sujeto aprenda. Entonces, para que vayamos considerándolo y cuando lleguemos al momento de las estrategias de aprendizaje o la posibilidad de ejemplos de cómo hacemos esto, ustedes mismos lo retomen. La tercera habilidad, de acuerdo con la SANSIL, es reflexionar sobre el proceso de búsqueda. Es decir, determino si la información satisface mi necesidad o la del sujeto, revisa la estrategia de búsqueda y revisa las herramientas de información que ha utilizado y reconoce si hay una búsqueda, reconoce que la búsqueda evoluciona. Si se fijan, pese a que el propio enunciado de la norma habla de evaluar críticamente desde si reflexiono si me sirve o no, podríamos pensar que también tiene una connotación de pensamiento crítico porque retoma lo que ha hecho para hacerlo de la misma manera o no hacerlo de acuerdo con los propios resultados y la reflexión sobre todo el proceso de la búsqueda. Y lo interesante es que esta norma, de acuerdo con la ENSIL, que es la evaluación de la información, es cíclica. Si en el momento que termina de analizar sobre el resultado de la búsqueda no le han servido, regresa a la norma o estadio 1, que es precisar la naturaleza y alcance de su propia necesidad de información. Vamos ahora a la norma de la ACRL, que son normas de competencia en alfabetización de información para educación superior. Estas, como les comenté, fueron generadas en el 2000 y van en efecto para la educación superior. De estas normas se han derivado, podría yo aventurar que casi que todas, De hecho, en los propios documentos de las normas así lo afirman. En el Reino Unido también hay otra forma que deriva de un consejo de bibliotecas de allá y también aluden a que tienen que ver con las de la ACRL. Hay una versión de los 90 que alude a las recomendaciones de la ALA, pero siempre derivadas de la proclama o de lo primero que dijeron en la ALA. Esta norma 3 se enuncia como que evalúa críticamente la información y sus recursos. Si se fijan, es casi que el ANSIL, pero incorpora la información seleccionada en su base de conocimientos y sistema de valores. Es decir, hasta evalúa críticamente la información y sus recursos, es ANSIL. Y además aquí nos dice, lo tiene que acomodar en su acervo de conocimientos y tiene que emitir un juicio de si le sirvió o no y acomodarlo en su sistema de valores como sujeto. Por eso es que la estamos analizando en un segundo estadio. Y además vamos a ver que se duplican
los indicadores de actuación, que es como ellos le llaman, 7, y también los resultados de estos indicadores de actuación, que estaríamos pensando que son las subhabilidades, que son 25. No los traigo todos porque la intención es nada más ver algunos que tienen que ver con el proceso de aprendizaje de lo simple a lo más complejo. La primera, y ellos sí las numeran, es resume ideas principales. Lee el texto, selecciona ideas, reafirma conceptos e identifica material que puede ser citado. Ellos de entrada no hablan de identificar si los resultados de la búsqueda cubren con ciertos criterios de valor, de cantidad y de calidad, sino que ya van al texto mismo para ver si pueden reafirmar conceptos e identificar si el material les va a servir. La segunda tiene que ver con articula y aplica criterio inicial. El criterio inicial vinculado con que yo establezco el límite y el alcance de mi necesidad de información y digo, sí, reconozco que me sirve o no. Y si se fijan, se repite, porque las SANSIL fueron presentadas primero, pero las SANSIL se derivan de esto en términos de examinar y comparar varias fuentes, analiza la estructura de los argumentos, reconoce prejuicios, decepción y manipulación y reconoce el contexto en el que fue creada la propia información. En el punto 3 hablamos de que sintetiza las ideas principales y construye nuevos conceptos. Aquí ya hay todo un proceso de construcción cognitiva más que de la mero análisis de los resultados, ya que interrelaciona conceptos y los combina, realiza abstracciones y aparecen aquí hipótesis, la palabra hipótesis, con lo cual estamos viendo que en efecto está muy vinculado con el proceso de investigación y utiliza recursos tecnológicos, interacción de ideas y fenómenos que podríamos pensar que esto sí está totalmente relacionado con nuestro hacer. La cuarta tiene que ver con que compara este nuevo conocimiento con el anterior, lo cual le da un valor añadido. Y entonces sí ya determina si la información satisface la necesidad, toda vez que la ha leído, la ha incorporado a su acervo de conocimientos. Selecciona la información que provee evidencia para su actividad de escolar académica, integra esta nueva información con el conocimiento previo, genera conclusiones y prueba teorías. La norma 5 tiene que ver con el nuevo conocimiento que impacta en el sistema de valores. Yo cuando la primera vez que leí esto me movió mucho porque dije, bueno, yo como coordinador de aprendizajes, ¿cómo impacto en el sistema de valores? Sin embargo, desde la educación sí tenemos que hablar de confianza, de responsabilidad, de justicia y eventualmente cuando nosotros estemos desarrollando nuestros programas de formación, de alfabetización informativa, tendremos que a través de toda, como en forma longitudinal, hacer que ellos aprendan a diferenciar puntos de vista y decidan incorporar o rechazar esos conocimientos que él mismo está recuperando. La 6 tiene que ver con entender, validar e interpretar información de otros. Es decir, participa en discusiones cara a cara, con foros electrónicos, busca opinión de expertos. Y por último, determina si la pregunta inicial debería revisarse. No tanto la búsqueda como la pregunta inicial. Es decir, implica ya la delimitación de la necesidad con si mi pregunta de investigación corresponde. Y entonces habla, lo reitera lo del ANSIL, determina si la información satisface la necesidad original, revisa la estrategia, incorpora nuevos conceptos y revisa los recursos recuperados y usados. Hay un aumento cognitivo. Y si esto tiene que volver a hacer una búsqueda o quedarse con lo que ya tiene. Vamos ahora al tercer punto. ¿Cómo convertir estas acciones en estrategias de aprendizaje? Yo a las habilidades que hemos revisado les llamo acciones porque es una acción educativa, una acción de aprendizaje. ¿Cómo las convertimos? Ahí es en donde todos estamos atorados. Primero tenemos que identificar el usuario meta.
Si bien lo digo desde la formación de usuarios y la alfabetización informativa, también tendríamos que pensarlo. ¿Hacia quién vamos a dirigir nuestro programa? En el caso de ustedes estamos hablando de investigadores, de docentes, de alumnos, y tendríamos que diferenciar entre el semestre o la etapa de sus estudios, y los ayudantes de investigadores. Piénsenle, yo sé que estoy en un canal abierto, pero pues los investigadores no nos vamos a dejar. Es muy difícil. De hecho, si ustedes hacen una búsqueda sobre programas de alfabetización, programas en el uso de información dirigido a investigadores, van a tener muy poca recuperación. Porque justamente, si pensamos que las habilidades informativas y las propias normas están adaptadas al proceso de investigación, y ese es nuestro hacer, es muy difícil que reconozcamos que no lo sabemos hacer y que no lo estamos haciendo bien. Imagínense justamente esta norma de evaluación de información pensada para un investigador. Es difícil pensar en que, como especialistas de la información, podemos intervenir en este proceso. Pero los ayudantes de investigadores sí, porque a ellos son los que de primera mano a veces hacen las búsquedas, recuperan, analizan, evalúan. Los docentes creo que también podrían ser sujetos de nuestro programa, puesto que haríamos ya la formación en espiral. Y los alumnos, que son la comunidad meta más primigenia. Y está en rojo lo de los profesionales de la información y bibliotecarios, porque atendiendo al sentido de las palabras, la alfabetización informativa y la formación de usuarios son para los sujetos que no son profesionales de la información. Es decir, todas esas comunidades anteriores, el ciudadano común. Nosotros, como profesionales de la información, nos actualizamos, nos capacitamos. No nos formamos ni nos alfabetizamos informativamente. Supuestamente nosotros, en nuestro hacer cotidiano, en nuestra formación profesional, ya nos lo enseñaron a hacer. No somos el usuario que va a resolver un problema de información, a menos que sean alumnos, a menos que sean amas de casa, o a menos que sean algún otro personaje que no el profesional de la información entendido como el intermediario de un sujeto, de un usuario. Entonces, yo tengo mis apreciaciones acerca de pensar en programas de formación o alfabetización informativa para profesionales de la información. Mejor pensemos en programas de actualización, de capacitación, o intervenir en los planes y programas de estudio para los chicos que se están formando en esta área. Ahora, experiencias de aprendizaje que promuevan la evaluación de la información. Tendremos que hacer un análisis muy puntual de los significados, de las delimitaciones de cada una de las normas de acuerdo con la que nosotros elijamos. Si retomamos la de Ancil y decimos evaluar críticamente, valorar la cantidad, calidad, utilidad, identificar brechas, repetir la búsqueda, en fin, tendríamos primero que establecer el significado y las categorías de valor para cada persona. ¿Qué es críticamente? Para nosotros como profesionales, pero para el sujeto. ¿Cómo vamos a transformar lo que entiendo por críticamente para que el sujeto aprenda a evaluar críticamente la información? Ahora, valorar cantidad. ¿Cuál es el número esperado de registros? ¿Quién lo define? 10, 20, 100. Los criterios de calidad que nosotros encontramos en cualquier texto de la bibliotecología habla que el autor sea reconocido, que tenga un tipo de organización, que su afiliación tenga que ver. En el caso de nuestros centros de investigación, estoy totalmente de acuerdo con estos criterios de calidad. Sin embargo, hablamos de consistencia terminológica, profundidad, exhaustividad, y eso nosotros como profesionales de la información podemos generar este criterio de calidad. La actualidad, que es otro de los criterios que siempre manejamos. Y si yo estoy haciendo una investigación retrospectiva que me interesa lo que dijo Surkowski en los 70, ya no es actualidad. A mí algunas de los artículos que he tenido que utilizar para investigación me cuesta mucho trabajo conseguirlos, y hasta he tenido que pagarlos porque no me interesa que sean actuales, sino que sean retrospectivos. Si hacemos el ejercicio de pensar en una experiencia de aprendizaje de acuerdo con definir y aplicar criterios de evaluación atendiendo a que primero debemos tener significado, examinar y comparar. Pues
nosotros tendríamos que tener primero los criterios de calidad y replicarlos en el estudiante, en el docente. Analizar la estructura del argumento. ¿Qué es un argumento? Bueno, una asociación de premisas o presupuestos en los cuales el sujeto que aprende a argumentar tendría que tener todos estos supuestos de pensamiento lógico. Reconocer un contexto, que es el contexto de la circunstancia determinada y el público determinado de este recurso de información, que también está muy dado por las propias disciplinas. Reconocer prejuicios, decepción y manipulación. El propio sujeto tiene que reconocerlos y reconocer y entender el contexto cultural personal. Y pongo signos de interrogación porque tal vez nosotros lo reconozcamos en nosotros mismos y reconozcamos en el sujeto, pero ¿cómo lo transformamos en estrategias de aprendizaje para que el otro lo aprenda? Reflexionar sobre el proceso de búsqueda. Determinar si la información satisface, bueno, pues resultado de la fase anterior. Si revisa la estrategia y no le satisface, tiene que regresar a la norma 1. Revisar herramientas de información, reconocer que la búsqueda evoluciona. Para cada una de estas habilidades nosotros tenemos que crear contenidos y estrategias de aprendizaje. Sintetiza las ideas que ya son avances en las de la ACRL, y entonces tenemos que pensar en que estas 3 habilidades, crear contenidos que hagan que el sujeto aprenda a sintetizar las ideas principales. Si nosotros hemos hecho el ejercicio de sintetizar y hacer un resumen de lo que a ustedes les guste, pues hagan de cuenta que todo eso que hacemos, convertirlo en aprendizajes para los sujetos. Comparar este nuevo conocimiento con el anterior para darle un valor añadido. Nuevamente, expongo que nosotros tenemos que primero haber ejercitado todo lo que es si nos satisface la información, si la información provee evidencia, generar conclusiones, probar teorías para poder convertirlo en estrategias de aprendizaje. A manera de conclusiones, porque estamos ya en el límite de este tiempo. Para que nosotros podamos generar programas de formación, programas de alfabetización informativa, hablamos de hay que precisar la norma que serviría de base. Tenemos que también delimitar el significado y las categorías de valor de cada elemento de la norma. Determinar la comunidad meta. Debemos seguir una planeación didáctica. Debemos atender a que haya una intervención de especialistas de información, de docentes, de pedagogos y determinar quién impartirá. Sugiero que todos podemos hacerlo, solamente son sugerencias y reflexiones sobre el tema. A ver, tengo todavía no acabamos, estas son las conclusiones no acabadas que derivarán del propio seminario. Tengo aquí algunas preguntas, o no son preguntas, pero les doy el saludo. Carlos González Ornelas, del CIATEC. Belén Salazar Martínez, de la Flaxo, México. Y dice, Bibliosónico, creo que hay algunos interesados en participar. Pues ojalá que sí. Paula Alvarado, de la Flaxo, México. Del CIATEC, Javier Rodríguez, del CIATEC. Volteo y los saludo desde aquí, que no crean que porque estoy acá volteada no me entero. Del COLEFTIG, el Colegio de la Frontera Norte, Isabel Galindo y Víctor Zamudio están conectados. Les damos la bienvenida. Cris, buenos días a todos. Cristina López y Mercedes Simoni, de Infotec. Irma, buenos días, nos dice Irma González, de Comimsa. Jazz, JAZ, nos dice, tengo que retirar, ya sé, no les digo, Jazz, doctora Patricia, le agradezco, muchas gracias por la plática tan interesante que nos da, muchas gracias, saludos igualmente, Jazz, ojalá que todavía me escuches. Y qué otra cosa, Gaby Ponce, Gabriela Ponce también está conectada. Guadalupe Alvarado,
de Flaxo México. Patricia Rangel, también de Flaxo México. Centrogeo, ¿estará disponible la presentación? Yo creo que sí, yo se la mando a Julio César para que él la tenga. Julio César nos pregunta, ¿cómo se relacionan las competencias que se proponen en la educación actual con las habilidades y destrezas de la ALFIN? A ver, Julio César, cuando hablamos de las competencias que se proponen en la educación actual, estoy entendiendo el uso de los recursos tecnológicos para promover aprendizajes desde el constructivismo. Si es así, te contesto. ¿Cómo se aplican? Cada una de las normas tiene que ver con generar aprendizajes. Hay una muy especialmente que no compete a la evaluación de la información, que sin embargo apareció allí, del uso de las tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, para que el sujeto aprenda dentro de un contexto más de construcción de conocimientos sociales, tendrá que utilizar cualquier recurso y tendrá que aprender a construir conocimientos desde la perspectiva de comunicarlos. Y por supuesto que la alfabetización informativa tiene mucho que ver con esto, desde las propias normas hasta que nosotros como profesionales de la información podamos intervenir en crear políticas para que en las instituciones de educación superior se generen contenidos y instituciones de investigación, contenidos que puedan ser de alguna manera retomados tanto en los planes de estudio como en los propios centros de información. Es decir, sí hay una vinculación de las competencias que se le están pidiendo al alumno. La diferencia entre competencia y habilidad es que la competencia ya es la conducta o el comportamiento acabado y visto. Por eso toda la tendencia ahora de planeación educativa por competencia. Y la habilidad es la destreza. La habilidad es que ellos aprendan a hacerlo de forma sistemática. La competencia es que nosotros tengamos la evidencia. Y si la evidencia actual es que los chicos se sepan relacionar, que sepan investigar, que a lo mejor esto no es tan actual, pero para nosotros sí, y que sepan insertarse en la sociedad de la información y el conocimiento, por supuesto que la alfabetización informativa desde las normas y como lo están haciendo ustedes en el seminario de alfabetización informativa, pueden incidir. Espero te haya contestado, Julio César. Ya se me fueron, Montoy. Ya. Edith, hola desde el CICESE. Cris, estimada doctora, o sea, sé yo, desde su experiencia en el caso de consorcios, ¿cuáles serían los elementos comunes que no pueden faltar para armar un programa de formación de usuarios para centros que comparten? Ay, qué buena pregunta. Fíjate que justamente ahora sí que literalmente, como los artistas dicen, estoy en tratos con el COMPAP. Y uno de los elementos que a ellos les interesa mucho es el uso de las bases de datos, de los recursos electrónicos, revistas, libros, que tienen tanto cada una de las instituciones y dependencias como las que están en el CONRICIT, que esto aplica mucho al caso de ustedes. Creo que un contenido de formación tendría que ser el uso efectivo de recursos electrónicos, desde los de texto completo hasta las bases de datos y desde 2 líneas, las que tienen ustedes insertas o con una suscripción por cada centro de investigación hasta las que están en la plataforma CONRICIT. Me he empapado de CONRICIT y no está fácil la situación, pero creo que tratando de responder a tu pregunta, tendría que ser, al armar un programa, pensar primero en las bases de datos y pensando en estas 2 plataformas. CONRICIT, si bien yo sé que ellos tienen pláticas como de 2 horas, creo que no son suficientes para lo que la plataforma CONRICIT ofrece y lo que ustedes tienen como suscripción cada centro de investigación. Si se conformara una comisión, un equipo
ya para hablar directamente sobre esto sería un buen inicio de programa de formación o una conclusión o un desarrollo de lo que ya ustedes tienen. Edith, muchas gracias por la interesante conferencia. Esperamos nos pueda enviar la presentación. Saludos. Muchas gracias, Edith. Sí, por supuesto, gracias por tus amables palabras. Cris, ciertas características. Ok, sí. Cada uno de los, espero, Cris, que esté respondiendo a la inquietud que tú tienes. Cada norma, bueno, primero desde los conceptos, cada concepto, formación, habilidades y alfabetización tiene sus propias características que convergen, si lo viéramos como un embudo, en el uso efectivo de la información. Formación de usuarios, habilidades informativas y alfabetización informativa para comunidades específicas. Alfabetización de un alcance nacional, formación de usuarios podría hacerlo si ustedes se ponen de acuerdo. Alfabetización informativa es toda vez que le vendamos a alguien que este programa de uso, siguiendo el ejemplo de Cris, sobre el uso de bases de datos o de recursos electrónicos a nivel nacional, les vendemos esta idea y que alguien nos la compre. Cris, espero que sí haya respondido a lo que me estás preguntando en la última parte, que era el complemento a la pregunta. Espero que sí, Cris, te haya respondido. Pues me parece que son todas las preguntas, todos los comentarios para esta plática. Yo se la hago llegar a Julio César. Muchísimas gracias, Julio César. Lástima que no pudo ser por videoconferencia, porque no saben, es un poco incómodo aquí que no veo a nadie y volteo y yo a manos y todo, pero no los veo. Espero que ustedes me estén viendo y eventualmente en algún momento coincidamos para tener la imagen de ustedes. Y pues no me resta más que todavía no llegábamos a esta norma. Esta era la norma de evaluación, pero ya ven que siempre hay una norma en donde tiene uno que conceder. Edith tiene una pregunta. Adelante, Edith, todavía tenemos unos minutitos. En lo que la escribes, les digo, bueno, cuando lleguen a la norma de conceder los derechos de autor y que los chicos tengan la ética y tal, como no me cabía en cada una de las pantallas, aquí está la lista de las direcciones electrónicas de las imágenes por orden de aparición, porque todos sabemos cuando hacemos una presentación que las imágenes a veces referencian más que todo el texto. Entonces, aquí están las direcciones electrónicas, me faltó la S, de imágenes por orden de aparición. A ver, Edith, T. Novales. Pati, buenos días, soy Teresa. Sí, me acuerdo de ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La diversidad de recursos hace complejo el proceso. ¿Hay alguna experiencia similar ya realizada que conozcas? En términos de programa de alfabetización informativa para centros de investigación, no. Hay muchas, y si quieres escríbeme, para instituciones de educación superior, pegadas siempre a las normas. Para el uso de bases de datos también ya hay algunas experiencias, no desde la perspectiva como yo la veo, pero también ya hay experiencias, insisto, dependiendo de la comunidad. Para investigadores, y si alguien encuentra algo, le voy a agradecer que me lo haga llegar, pero es muy difícil ubicar programas de formación, de alfabetización informativa para investigadores. Luego, Edith, ¿cómo promover entre los usuarios la importancia de contar con habilidades considerando que ellos creen que ya las tienen? Creo que tendríamos que ir primero a promover la importancia del uso adecuado de la información. Ellos creen que las tienen. En España han hecho algunos estudios, que eso sería lo primero que se tendría que hacer, pero a veces no nos da la vida para tanto. Estudios de usuarios para identificar
las habilidades de estas comunidades. Los alumnos en estos estudios en general hablan de que sienten que sí tienen las habilidades, pero les faltó recuperar, pero les faltó... Esto, ¿cómo lo puedes hacer? Solamente acercándose en el caso de los estudiantes, a los profesores. El nivel de calidad de la expectativa de los profesores en términos de sus trabajos finales es una buena manera de argumentar que está haciendo falta esto, ¿sí? Porque, insisto, para comunidad de alumnos, para comunidad de investigadores, asesoré una tesis de un instituto de investigación y resultó que justamente no utilizaban los centros de información, y fue más porque ellos tenían, los investigadores, una idea de que no existía lo que ellos estaban buscando, y de hecho hacer el estudio no existía. A veces creemos que no tienen las habilidades porque no vienen a la biblioteca o porque no explotan las bases de datos, pero si nuestras bases de datos no corresponden a sus necesidades de información, no las van a utilizar. Insisto, si hablamos de alumnos, tendrían que acercarse a los profesores para que ellos les den sus puntos de vista sobre la calidad de los trabajos que entregan. Si hablamos de docentes, es un poco más complicado. Habría que analizar sus programas de estudio para ver qué tanto las bibliografías u obras de consulta tienen que ver con sus contenidos. Y si hablamos de investigadores, tendríamos que hacer también ese análisis. Ahora, si estos investigadores son SNI, pues mal hacemos nosotros en cuestionar si las tienen o no, porque de alguna manera lo están haciendo. Entonces, sí habría que reflexionar, previo a la promoción, identificar sobre todas las características de nuestros usuarios. Espero que te haya respondido, Edith. Si no hay otra pregunta, no me resta más que dejarles esta imagen que también encontré, que parece que va muy adecuada con la plática de hoy, que fue reflexionar sobre las normas relacionadas con la evaluación de la información desde las normas ANSIL a CRL. Es decir, evaluar es valorar, con un librito y una manita que identifica al sujeto dentro de esta evaluación. Me pongo a su disposición en mi correo. Muchas gracias nuevamente a Julio César y muchas gracias al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información por ser siempre tan hospitalarios. Buenas tardes.